Welcome to Secretos Brillantes, el lugar donde la traición queda al descubierto, el silencio se convierte en fuerza y la justicia siempre encuentra su camino hacia la superficie. Aquí, contamos historias inolvidables de desamor, venganza y redención, historias que impactan profundamente y permanecen contigo mucho después de que terminan. Así que antes de empezar, tómate un segundo para, dale me gusta al video y suscríbete al canal, y dime, ¿desde qué país estás viendo esto? En los comentarios. Ahora les voy a contar lo que pasó. Mi nombre es Daniel Ayes. Soy 34 años. Y el día que enterramos a mi padre fue el día en que mi familia cometió el mayor error de sus vidas. En el funeral de mi padre, mi abuela le dio una bofetada a mi hijo de 6 años, delante de todos. Entonces me miró con absoluto disgusto y dijo, llévate a ese chico y lárgate. Esta casa nunca fue para gente como tú. Mi hijo lloraba en mis brazos. Temblaba de dolor, humillación y rabia. Pero no grité. No discutí. No supliqué. Hice una llamada telefónica. Solo dije 6 palabras, te necesito aquí. Ha llegado el momento. 2 horas después, las mismas personas que nos habían humillado estaban frente a mí, destrozadas y desesperadas, implorando clemencia. Pero para entender por qué, necesito remontarme al principio. Esa mañana se sentía mal incluso antes de que empezara. El cielo era una opaca lámina gris, baja y pesada, como si el mundo entero hubiera decidido llorar con nosotros. El viento apenas se movía. El frío parecía flotar en el aire, inmutable. Incluso el silencio resultaba antinatural. Me quedé de pie junto al ataúd de mi padre, con un traje negro que de repente me apretaba tanto que apenas podía respirar. La manita de mi hijo me sujetaba 2 de mis dedos. Se aferraba con fuerza, como si ya presentiera que algo en nuestras vidas había cambiado para siempre. El sacerdote estaba hablando. Podía oír su voz, pero las palabras no me llegaban del todo. Algo sobre la paz. Sobre el descanso eterno. Sobre dejar ir. Dejar ir. Como si un hijo pudiera simplemente soltar al hombre que había sido su ancla. Unos días antes, mi padre había estado en el patio trasero con mi hijo, fingiendo que aún tenía energía para correr tras él. Se reía, bromeaba, se lanzaba una pelota de un lado a otro, deteniéndose cada pocos segundos para recuperar el aliento y hacer alguna broma sobre hacerse viejo. Esa risa seguía resonando en mi cabeza. Y ahora los veía bajarlo a la tierra. Mi hijo tiró suavemente de mi mano. Papá. Bajé la mirada. ¿Por qué meten al abuelo ahí? Hay preguntas que hacen los niños que te abren por dentro en lugares que nadie puede ver. Me agaché frente a él y le aparté el cabello de la frente. Sus ojos reflejaban confusión, no solo tristeza. No comprendía del todo el significado de la muerte. Solo entendía que alguien a quien amaba se había ido y que todos a su alrededor parecían como si el mundo se hubiera acabado. El cuerpo del abuelo descansa ahora, le dije en voz baja. Pero el amor que nos dio permanece con nosotros. Se quedó mirando la tumba un segundo más, y luego se inclinó hacia ella. Quiero irme a casa. Lo abracé y le besé la coronilla. Lo sé, susurré. Yo también. Una a una, la gente se me acercó después del entierro. Vecinos. Socios comerciales. Parientes lejanos. Hombres que durante años le estrecharon la mano a mi padre y que ahora me estrecharon la mía con una compasión fingida. Era un buen hombre. Lamento su pérdida. Mantente fuerte. Asentí con la cabeza porque eso es lo que hace la gente en momentos así. Pero por dentro, me sentía ajena a todo, como si estuviera fuera de mi propio cuerpo observando a otra persona actuar por inercia. Entonces miré hacia la familia de mi padre. Mis abuelos estaban de pie a un lado. Mi tía estaba junto a ellos. Algunos otros parientes me rodeaban cerca, susurrando en voz baja. Mi abuela se secaba los ojos de vez en cuando, pero su dolor parecía forzado, casi demasiado artificial. Mi abuelo tenía el mismo aspecto de siempre, rígido, frío, inexpresivo. Mi tía ni siquiera intentó parecer triste. Parecía irritada. Y yo lo sabía. Incluso antes de salir del cementerio, supe que algo feo nos esperaba. Porque estas personas nunca habían aceptado realmente a mi hijo. Ni una sola vez. No cuando nació. No cuando mi padre lo recibió con los brazos abiertos. No cuando corría por la casa riendo, llamando a mi padre abuelo con total inocencia. Para ellos, él siempre fue alguien a quien tolerar, no alguien a quien amar. Mi padre fue el único que nunca lo trató de esa manera. Y ahora mi padre se había ido.
Regresamos a casa en una fila de coches oscuros. Casi nadie hablaba. El ambiente dentro del vehículo era denso, sofocante, agotador. Mi hijo estaba sentado a mi lado, mirando por la ventana, en silencio, como suelen estar los niños cuando intentan comprender cosas que los superan. Cuando se abrieron las puertas, ya llegaban más familiares. La gente caminaba hacia la puerta principal cargando cazuelas, flores y botellas de vino que nadie bebería. El sonido de los zapatos resonaba en el camino de piedra. Las voces eran bajas. La casa se llenaba de esa multitud de dolientes que acude más por obligación que por compasión. Dentro, la sala principal estaba abarrotada. Las conversaciones eran casi susurros. Las sillas estaban arrinconadas. Las bandejas de comida permanecían intactas. La ausencia de mi padre se sentía en todas partes. Entonces mi hijo vio la foto. Estaba sobre una mesa cerca de la chimenea, rodeado de lirios blancos, un retrato enmarcado de mi padre sonriendo como siempre sonreía cuando alguien a quien quería estaba cerca. Mi hijo soltó mi mano y se acercó a ella. Lo dejé. Se quedó allí en silencio un momento. Luego extendió la mano y cogió el marco con ambas manos. Abuelo, dijo en voz baja. Y entonces el marco se deslizó. Ocurrió en un instante. Los cristales se hicieron añicos en el suelo. El sonido resonó en la habitación con tanta fuerza que cualquier conversación se interrumpió al instante. Mi hijo se quedó congelado. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios se entreabrieron. Miró el marco roto como si el mundo se hubiera derrumbado ante sus ojos. Lo siento, susurró. No fue mi intención. Luego vino la bofetada. Fuerte. Repentino. Violento. Su carita se giró bruscamente hacia un lado. Por un instante, realmente no pude asimilar lo que había visto. Entonces levanté la vista. Mi abuela estaba de pie junto a él, con la mano aún levantada y el rostro contraído por la furia. Mi hijo se tocó la mejilla, atónito, y luego rompió a llorar. Todos los adultos presentes en la sala lo vieron. Y nadie se movió. Nadie intervino. Nadie dijo, ¿qué estás haciendo? Nadie le dijo que parara. Simplemente se quedaron mirando. Crucé la habitación en dos zancadas y abracé a mi hijo. Se aferró a mí con tanta fuerza que sentí como le temblaba todo el cuerpo. Me volví hacia mi abuela. Tienes 6 años, dije con voz baja y tensa. ¿Por qué hiciste eso? Me miró fijamente a los ojos. Porque lo arruina todo. Sentí como se me lava la sangre la cara. ¿Qué acabas de decir? Su expresión no se suavizó. Dije que es un imbécil, respondió ella. Siempre lo ha sido. La sala permaneció en silencio, pero ese silencio había cambiado. No era sorpresa. Era expectación. La gente esperaba ver qué sucedería a continuación. Antes de que pudiera responder, mi tía dio un paso al frente. Deberías haber captado la indirecta hace años, dijo. En el momento en que trajiste a ese niño a esta familia, los problemas no tardaron en aparecer. La miré con incredulidad. A continuación, intervino mi abuelo, hablando con el mismo control frío que empleaba en cada momento cruel de mi infancia. Nunca debimos haber permitido que esta farsa continuara, dijo. Usted y ese niño no pertenecen aquí. No podía creer lo que estaba escuchando. En el funeral de mi padre. En su casa. Con mi hijo llorando contra mi pecho. Algunas personas se removieron incómodamente. Un par de ellas desviaron la mirada. Pero nadie nos defendió. Nadie los contradijo. Incluso se oyeron algunas risas disimuladas y desagradables en los rincones de la sala. Mi hijo hundió la cara en mi chaqueta. Papá, sollozó, lo siento. Esa frase me produjo una sensación que no puedo describir completamente. Se estaba disculpando. Había sido golpeado, insultado, humillado, y ahora pedía disculpas. Lo abracé con más fuerza. No, dije de inmediato. Escúchame. No hiciste nada malo. Nada. Pero los insultos no cesaban. Siempre has sido una carga. Tu padre te malcrió. Ese chico trae mala suerte. Te aprovechaste de él. Hablaban como si el dolor les hubiera dado permiso para decir por fin lo que habían estado ocultando durante años. Al principio, solo sentí dolor. Luego, ira. Pero al cabo de un tiempo, incluso eso cambió. Algo dentro de mí se quedó quieto. No débil.
no derrotados. Aún. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Acomodé a mi hijo contra mi costado. Luego miré alrededor de la habitación, miré con atención. A cada familiar que se quedó allí fingiendo que esto era aceptable. A cada persona que vio cómo abofeteaban a un niño y no dijo nada. En la familia que durante años nos había tolerado solo porque mi padre se interponía entre nosotros y ellos. Y de repente, ya no me sentía abrumada. Lo tenía claro. Mi abuela cruzó los brazos. ¿Y bien? Espetó. Coge tus cosas y vete. Mi abuelo asintió con la cabeza hacia el pasillo. ¿La oíste? Fuera de esta casa. Lo miré. Luego a mi tía. Y después volví a mirar a mi abuela. Cuando finalmente hablé, mi voz era tranquila. ¿Has terminado? Eso los tomó por sorpresa. Esperaban rabia. Esperaban lágrimas. Tal vez incluso suplicando. No esperaban calma. La habitación quedó en completo silencio. Metí la mano en el bolsillo, saqué el teléfono y marqué un número que había guardado semanas antes. Me llevé el teléfono a la oreja. Cuando se conectó la llamada, dije, necesito que vengas ahora. Es el momento. Eso fue todo. Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolsillo. Mi abuela frunció el ceño. ¿A quién llamaste? No respondí. Mi tía soltó una risa seca. ¿Qué es esto? Estás llamando a una empresa de mudanzas. Algunas personas sonrieron con sorna. Mi abuelo negó con la cabeza con desprecio. Estás haciendo el ridículo. No dije nada. Me senté en el borde de una silla con mi hijo en mi regazo y esperé. Las 2 horas siguientes fueron extrañas. La casa seguía llena, pero el ambiente había cambiado. Ya nadie se sentía cómodo. La crueldad anterior había dejado una huella amarga en el lugar, y la gente lo percibía. Las conversaciones eran breves y se apagaban enseguida. Las miradas se dirigían constantemente hacia mí. Hacia mi hijo. Hacia la puerta principal. Mi hijo finalmente dejó de llorar, pero no me soltó. Se quedó acurrucado a mi lado, callado, exhausto, confundido. Lo abracé todo el tiempo. De vez en cuando, mi abuela me miraba con creciente irritación, como si mi negativa a irme fuera una ofensa personal. Mi tía caminaba de un lado a otro y murmuraba entre dientes. Mi abuelo intentaba disimular, pero podía ver la tensión apoderándose de su mandíbula. Porque en el fondo, sabían que mi padre no era un hombre descuidado. Y sabían que si él había hecho algo sin decírselo, era porque tenía una razón. Entonces, finalmente, se abrió la puerta principal. 2 hombres entraron. Ninguno de los dos parecía estar de luto. Uno vestía un traje oscuro y llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. El otro lo seguía con la expresión serena propia de quienes están acostumbrados a entrar en situaciones incómodas. No saludaron a nadie. No se disculparon por interrumpir. Entraron directamente al centro de la casa como si supieran perfectamente por qué estaban allí. Mi abuelo fue el primero en hablar. ¿Quién eres? El hombre de la carpeta lo miró y respondió con un tono neutro. Estamos aquí en representación de los herederos de Thomas Hayes. Se podía sentir como la habitación se volvía más tensa. Mi tía frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El hombre abrió la carpeta. Significa, dijo, que se me ha encomendado leer formalmente las disposiciones finales del testamento del señor Hayes en presencia de sus familiares más cercanos. El rostro de mi abuela cambió al instante. Eso no es necesario, dijo rápidamente. Ya sabemos lo que Tomás pretendía. El hombre la miró con educada indiferencia. Con todo respeto, señora, si eso fuera cierto, no estaría aquí. Nadie se movió. Comenzó a leer. Su voz era firme, profesional, impasible, lo que de alguna manera hacía que cada palabra impactara con más fuerza. Él puso la propiedad en venta. La residencia. Las participaciones empresariales. Los activos financieros. Las inversiones. Los intereses mayoritarios vinculados al nombre de mi padre. Luego pasó la página. Y pronunció la parte que dejó a todos boquiabiertos. Todos mis bienes, tanto personales como empresariales, se transferirán íntegramente a mi nieto. Silencio. No es un silencio cualquiera. El tipo de silencio que se instala tras una bomba. Mi tía parpadeó. ¿Qué? Mi abuelo dio un paso al frente. Eso es imposible.
Los labios de mi abuela se entreabrieron, pero no pronunció palabra. El abogado continuó como si nadie hubiera hablado. Dado que el beneficiario es menor de edad, el control temporal y la tutela legal completa se asignarán a su padre, Daniel Hayes, hasta que el niño alcance la mayoría de edad. Esta vez, varias personas se quedaron sin aliento. El rostro de mi tía palideció. Mi abuelo parecía como si hubiera olvidado cómo respirar. Mi abuela se agarró al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. No, dijo finalmente. No, eso está mal. Tiene que haber algún error. El abogado giró tranquilamente el documento hacia ella lo suficiente para que pudiera ver la firma. Este testamento se redactó un mes antes del fallecimiento del señor Hayes, dijo. Fue presentado ante testigos y legalmente validado. La voz de mi abuelo se alzó. ¿Por qué no nos informaron? Porque el señor Hayes solicitó confidencialidad hasta su muerte. Esa respuesta les impactó más que la propia voluntad. Porque les decía algo que no querían oír. Mi padre se lo había ocultado a propósito. Mi abuela se volvió lentamente hacia mí. ¿Lo sabías?, susurró ella. Me puse de pie, aún sujetando la mano de mi hijo. Sí, dije. La habitación me miraba fijamente. Di un paso adelante. Mi padre sabía perfectamente quién eras. Nadie interrumpió. Sabía que el dinero estaba desapareciendo de la empresa. Sabía que las cuentas se estaban moviendo de un lado a otro. Sabía que la gente en esta sala estaba tratando a su empresa como si tuviera derecho a ella. Mi tía abrió la boca, pero no salió nada. La miré directamente a los ojos. Él también sabía que la única razón por la que algunos de ustedes fingían ser familia era porque él estaba vivo para mantener unida esta casa. El rostro de mi abuelo se ensombreció. Eso es mentira. No, dije. La mentira fue todo lo que hiciste mientras fingías amar. Me volví hacia mi abuela. Él sabía cómo mirabas a mi hijo. Notaba cada desaire, cada comentario, cada silencio frío, cada vez que actuabas como si un niño inocente fuera algo indigno de ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Con miedo. Así que antes de morir, continué, se aseguró de que jamás pudieras tocar lo que él construyó. Bajé la mirada hacia mi hijo por un instante y le apreté la mano con suavidad. Todo lo que intentaste quitar ahora le pertenece al chico al que acabas de abofetear. Nadie dijo una palabra. La humillación en aquella habitación era abrumadora. Se extendía por toda la casa como humo. Una mujer que estaba cerca de la puerta se marchó en silencio. Otro familiar bajó la mirada al suelo. Alguien al fondo exhaló bruscamente, como si acabara de presenciar algo irreversible. Mi abuela dio un paso tembloroso hacia mí. Daniel, estábamos disgustados. Estábamos de luto. Mi tía intervino de inmediato. Sí, exactamente. Hoy todos están muy sensibles. Se dijeron cosas, se revelaron algunas cosas, interrumpí. Mi abuelo enderezó la espalda, intentando recuperar algo de autoridad. ¿Terminarías abandonando a tu familia por un simple malentendido? Lo miré. Un malentendido. Repetí. Viste cómo golpeaban a un niño y lo insultaban en la casa de su propio abuelo. Nadie pudo responder a eso. Entonces comenzaron las súplicas. No en voz alta. No todo a la vez. Empezó poco a poco. Seguimos siendo familia. No empeoremos las cosas. Seguro que podemos hablar de esto en privado. Tu padre no querría la división. La hipocresía era casi increíble. Minutos antes, querían echarnos. Ahora querían unidad. Ahora querían calma. Ahora querían compasión. Porque ahora comprendían quién tenía el poder. Mi hijo se mantuvo cerca de mí, mirándome a los ojos, todavía demasiado pequeño para entender los documentos legales. Pero lo suficientemente mayor como para reconocer cuando los adultos que le asustaban de repente se asustaban ellos mismos. Y en ese momento, me di cuenta de algo importante. La justicia no siempre llega con mucho ruido. A veces entra en silencio, llevando una carpeta. Miré a mi alrededor por última vez. A la gente que había estado mirando. A las personas que se habían unido. A la gente que de repente estaba desesperada por deshacer lo que ya me habían mostrado. Entonces dije una palabra. Dejar. Sin alzar la voz. Sin discurso. Sin amenazas. Eso mismo. Dejar. Y por una vez, no tenían nada. No hay discusión.
Sin actuación. Sin luz. Solo consecuencias. Los días que siguieron fueron brutales para ellos y esclarecedores para mí. La transferencia legal se llevó a cabo exactamente como mi padre lo había planeado. Los abogados se encargaron de todo. Se firmaron los documentos. Se congelaron y reasignaron las cuentas. Se revisó la estructura empresarial. Se modificó el acceso. Se cambiaron las cerraduras. Se actualizaron los títulos de propiedad. Mi padre ya había instalado todas las medidas de seguridad posibles. Había pensado en el futuro. Él había visto venir la tormenta antes que yo. Y nos había dejado refugio. Mis abuelos y mi tía intentaron en más de una ocasión recuperar el control. Primero con la culpa. Luego con la indignación. Después con falsas disculpas. Cuando nada de eso funcionó, intentaron cuestionar lo que ya estaba asegurado. No llegó a ninguna parte. El testamento era hermético. Les revocaron el acceso. Su influencia desapareció. Y uno a uno, se vieron obligados a abandonar la vida que creían poder controlar. Por primera vez, la casa se sentía tranquila, en el buen sentido. No está vacío. Pacífico. Una tarde, después de que se ultimaron todos los trámites y se retiraron las últimas pertenencias, me senté con mi hijo en la sala. La misma habitación donde lo habían humillado. La misma habitación donde nadie lo defendió. Pero ahora el ambiente era diferente. Más ligero. Más limpio. Nuestro. Se apoyó en mí, somnoliento tras un largo día. ¿Van a volver?, preguntó. Lo miré desde arriba. No, dije suavemente. No lo son. Promesa. Lo acerqué más a mí. Te lo prometo. Nadie volverá a hacerte daño. Él asintió como si eso fuera suficiente. Los niños tienen una hermosa manera de creer en el amor cuando se les habla con claridad. Entonces sonrió. Solo una pequeña sonrisa. Suave. Confiada. Y tuve que apartar la mirada por un segundo, porque de repente comprendí exactamente por qué mi padre había hecho lo que hizo. No estaba protegiendo el dinero. Él estaba protegiendo la dignidad. Una herencia de otro tipo. El derecho de un niño pequeño a crecer sabiendo que era querido. Lo llamaban basura. Dijeron que no pertenecía allí. Lo trataron como una mancha en el nombre de la familia. Pero al final, el niño al que intentaron dejar de lado se convirtió en la única persona en la que mi padre confiaba plenamente. Y yo. Aquel día aprendí algo que jamás olvidaré. A veces, las personas revelan su verdadera personalidad en el momento en que creen que eres impotente. Creen que el dolor te debilitará. Creen que el silencio significa derrota. Creen que la amabilidad es algo que pueden explotar. Pero olvidan una cosa. Las personas calladas no siempre son indefensas. A veces, simplemente están esperando a que salga a la luz la verdad. Y cuando lo hace, no necesita gritar. Simplemente permanece allí mientras todo lo falso se derrumba por sí solo. Sí, en el funeral de mi padre, mi abuela bofeteó a mi hijo de 6 años y lo llamó basura. 2 horas después, descubrió que el mismo niño al que había humillado era el heredero legal de todo lo que ella creía poseer. Y a partir de ese momento, quienes intentaron echarnos nunca más tuvieron el poder de tocarnos.